Hola, muy buenas tardes. Nos acercamos a la palabra de Dios para rezar juntos. Seguimos en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los judíos: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo: les aseguro que el Hijo del Hombre no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras más grandes aún para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, del mismo modo ha concedido a su Hijo tener vida en sí mismo y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo, yo juzgo de acuerdo con lo que oigo y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Palabra del Señor. Jesús acababa de curar en sábado, lo escuchábamos ayer, no solo eso, le había sugerido al sanado que cargara con su camilla, cosa que tampoco estaba permitido hacer en día sábado, y de alguna manera con esto muestra ya su autoridad que hace reaccionar a los judíos, porque se identifica o se llama a sí mismo Hijo de Dios, diciendo que Dios trabaja siempre, casi como diciéndoles: Dios también trabaja los sábados, contra la práctica del descanso que era tan importante para el pueblo de Israel. Da la impresión de que Jesús estaría como preparando el terreno. Digo esto porque el domingo vamos a compartir el relato de la resurrección de Lázaro, está en el capítulo 11 de Juan. Nosotros estamos recién en el 5, pero hay algunas expresiones que hacen pensar en eso, hace salir de la tumba a los que oyen la voz de Dios, así dice Jesús. Entonces está presentando Jesús su misión en conexión con la voluntad del Padre. De hecho, en la lectura que acompaña hoy en la misa es del profeta Isaías, palabra de Dios que se puede aplicar tranquilamente o directamente a Jesús. Yo te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir las herencias devastadas, para decir a los cautivos salgan y a los que están en las tinieblas manifiéstense. Es la voz de Dios en Jesús que hace salir a Lázaro de la tumba. Es la voz de Dios de la que Jesús está hablando, que va a dar vida, o mejor dicho, que ya está dando vida. Porque esta expectativa que tienen los judíos del juicio y de la resurrección, la tienen a largo plazo, están pensando en el final de la historia. Jesús les está mostrando ahora que eso ya comenzó, que con el Hijo del Hombre vino el juicio, que la presencia del Hijo de Dios es ya el momento del juicio. Los que han creído, dice: el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Es una experiencia que de alguna manera han tenido las personas a las que Jesús viene curando, una experiencia de resurrección, una experiencia de vida nueva, una experiencia que, como digo, va a llegar a su momento culmen en el momento en que Lázaro, después de 3 días de estar enterrado, sale por la voz de Jesús, haciendo la voluntad del Padre, porque también Juan nos muestra en ese momento a Jesús levantando los ojos al cielo y sabiéndose escuchado por Dios, su Padre, aquel que da vida
es el que nos invita también a nosotros a ir transformándonos para ir de algún modo resucitando también. Como hijos queremos escuchar la voz de Dios que nos levanta, que nos saca de nuestras tinieblas, que nos saca de nuestras limitaciones, que nos hace ser cada vez más plenamente hijos suyos y que nos hace de alguna manera compartir la misión de Jesús. Digo de alguna manera porque no tenemos obviamente esos poderes, pero sí tenemos la capacidad de acompañar en el dolor, tenemos la capacidad de sacar a las personas de su sufrimiento o al menos de sostenerlas en medio del sufrimiento, tenemos la capacidad de llevar de algún modo la vida que Dios nos regala, la vida que hemos recibido y también de llevar la vida eterna a través de nuestro testimonio, de nuestra búsqueda de anunciar el amor de Dios a todos. Pidámosle a Dios la gracia de experimentar ya en este tiempo, pero de una manera particular en la Pascua, que efectivamente Dios resucita, Dios nos saca de nuestras tinieblas, Dios nos saca a la luz y nos hace testigos de esa luz. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.